Benvidas, sí? Benvidas todas e todos a esta nova charla do ciclo de Cultura Científica Ciencia parece, pero non é. Estamos hoxe aquí e temos hoxe connosco a José Ramón Alonso Peña, que é catedrático de Bioloxía, escritor de éxito e divulgador, tan excelente como incansable. Para min é unha verdadeira honra presentalo hoxe. É unha das persoas que máis admiro e non o escondo en ningún momento. O seu labor como divulgador teno levado a desmontar numerosos neuromitos, que son mitos sobre o cerebro, e o seu funcionamento, a súa influencia na educación e especialmente no desenvolvemento de rapaces con diferentes condicións do neurodesenvolvemento como poden ser o TEA. Nese sentido, o seu labor é admirable e é digno de aplauso.
Ademais, é un auténtico referente da divulgación científica, ten numerosos libros, todos eles moi recomendables, e, en resume, podemos decir que José Ramón Alonso é un gran contador de historias. Hoxe vai estar connosco para contarnos algunhas desas historias que indican e que sustentan por que é tan importante divulgar ciencia. Muchas gracias, José Ramón, por estar esta tarde con nosotros. Que agradezco mucho que hayan venido y que ojalá sientan que les ha merecido la pena. Yo no elegí el tema de esta charla y me gusta mucho eso, me gusta que me pongan tareas, porque me fuerza a leer cosas, me fuerza a estudiar cosas que no conozco y con la idea de compartirlo. Últimamente me interesa mucho qué son los seres humanos, qué tenemos de especial, cómo hemos llegado aquí y qué es lo que de verdad no tiene ninguna otra especie, ¿no? Y hay algunas cosas que me parecen claves. Si puedo tener la primera imagen, por favor. ¿Sí? Pues la segunda. No. A esta. Perfecto. Yo tenía un jefe que lo que hacía de vez en cuando preparábamos una charla era apagarnos el proyector. Dice, se ha ido la luz, sigue. Entonces pensé que tenía aquí algún seguidor de él, ¿no? Les voy a contar, y este es el título, y yo digo, no tiene mucho sentido, como dicen los curas, predicar al coro, predicar a los que forman parte del grupo, a los que ya están convencidos de la importancia de comunicar ciencia. Y me permito llamarle su atención porque luego lo relacionaré con la charla. Esta es la dirección de mi blog y abajo tienen la dirección de la cuenta de Twitter. Pero no solo es porque ustedes lo conozcan y lo puedan visitar si les apetece, sino porque es parte de ese trabajo de comunicar la ciencia. Y creo que todos tenemos que pensar, es cuando nos juntamos aquí, cada uno tenemos nuestros objetivos. ¿Por qué? ¿Por qué hemos venido? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que queremos realmente? Y yo he hecho mi pequeña lista de las cosas que pretendo en esta charla. Lo primero es que quiero que lo pasen bien. Al final somos una especie que busca el placer. Nos encanta, lo encontramos en cosas muy diversas, en una charla con un amigo, en el deporte, el pasear en un día de sol como este, en la naturaleza, y quiero que estar aquí sea una hora de disfrute. Lo segundo es aprender. Como saben, los seres humanos tenemos en el cerebro un circuito de recompensa, un grupo de neuronas entrelazadas entre sí que nos premia por algunas cosas. Y nos premia, por ejemplo, cuando bebemos cuando tenemos sed. Ese vaso de agua fresca en verano, no solo estás calmando la sed, tienes una sensación de placer. Funciona también el circuito de recompensa cuando tomamos una decisión. Funciona en una cosa que me parece preciosa, se estimulan esas neuronas cuando ayudamos a un desconocido. Y también se estimulan cuando aprendemos algo nuevo. Y ese es uno de los grandes éxitos de estos primates con poco pelo, bípedos, cotillas, curiosos, exploradores, parlanchines, que nos encantan los tatuajes, que nos gusta bailar, que cantamos y que nos gusta formar grupos, ¿vale? Como he dicho, creo que no tengo que convencerles a ustedes de la importancia de comunicar ciencia. O sea, esa charla ya la doy por amortizada. Aquí vamos con otra charla y es que yo les quiero
animar a que comuniquen ciencia, a que piensen que esto no es una tarea para otros, es una tarea para cada uno de nosotros. Y lo podemos hacer de 1000 maneras. Y les voy a hablar de esas dos, luego hablaré de blogs y de Twitter. ¿Y qué es importante? Yo digo que la ciencia es demasiado importante para dejársela a los científicos. Cuando hablan de Torre de Marfil, yo digo, torre no sé, pero de marfil les aseguro que no es, porque siempre hay dificultades, pero también a veces no nos damos cuenta de que somos una minoría. Los que vemos tan clara la importancia de la ciencia no somos el conjunto de la sociedad y no somos, me temo, representativos de esa sociedad. Por lo tanto, necesitamos que esta minoría de rebeldes crezca y trabajemos juntos y seamos ambiciosos y quiero poner en ustedes esa semilla que es a lo que nos dedicamos los profesores. ¿Cuántos de aquí son profesores? Vale. Yo digo que, aunque no nos lo creamos o alguno no se lo crea, somos gente muy importante. No por los sueldos, no por esas cosas de segunda categoría, porque los padres nos prestan a sus hijos para que les abramos las puertas del futuro. Y eso es lo que hacemos, lo mejor que sabemos. Su cerebro ha cambiado. En el rato que llevamos aquí se han generado nuevas conexiones cerebrales. Se calcula que se forma 1 millón por segundo. ¿Se imaginan? Cada segundo que hemos empezado aquí, 1 millón de conexiones nuevas en su cerebro, que va a hacer que algunas cosas se queden, que si nos cruzamos por la calle luego nos reconozcamos. Y esta noche su cerebro decidirá si lo que hemos visto aquí era importante y hay que guardarlo o no era para tanto y es mejor borrarlo. Quiero pensar que algo queda, siempre algo queda. Quiero también cumplir las expectativas de los organizadores. Estoy feliz de que me hayan invitado, de este día que han reservado para esta charla, de pasear por esta ciudad que me trae tantos maravillosos recuerdos. Y quiero cumplir, quiero hacerlo bien, quiero que ustedes se vayan contentos de lo que aquí han aprendido. Y por último, yo soy también un compañero. Doy clase y me gusta mucho dar clase y, como les he dicho antes, me parece que es una labor clave. Al mediodía hablaba de decir desde cuándo hemos empezado a educar. Yo lo último que leía decían que hace 1.200.000 a 1.800.000 años. No éramos ni Homo sapiens todavía. Esas cifras son las mismas que se dan para el fuego, para el control del fuego o el manejo del fuego. Entonces, hace 1 millón y pico de años conseguimos convertirnos en algo distinto por 2 motivos. Conseguimos de repente muchas calorías al poder cocinar la comida y empezamos a que no tuviesen las nuevas generaciones que empezar de cero, sino que todos trabajamos a hombros de gigantes, trabajamos a partir de las historias de nuestros padres, trabajamos a partir de lo que nos enseñaron nuestros maestros y profesores. Así que esa es vuestra gran responsabilidad y por eso sois gente importante en cualquier sociedad del mundo. Bueno, de ese 1.800.000 años, a esos 300.000 años que se supone que tiene Homo sapiens, de repente la ciencia ha llegado a las 12 menos 5 de la noche. Tenemos ciencia como tal probablemente 500 años. 500 años solamente. Y se dan cuenta cómo en esos 500 años esta nueva herramienta ha modificado la sociedad. Con dificultades. Nos gusta mucho el armamento y entonces hemos podido hacer armas mucho más eficaces. Pero nos gusta también el arte y nos gusta hacer cosas bellas y nos gusta contar historias. Entonces, echemos para atrás justo antes de ese 500 años, de ese renacimiento donde las cosas cambiasen. Aquí ven una clase. Este es un grabado del siglo XV, justo antes. Y hay cosas interesantes. Como ven, es una práctica de disección, de anatomía. El profesor está subido en su cátedra. Les aseguro que no están tan bien talladas últimamente, ¿no?
Y el que se mancha las manos es otro. Y luego lo más curioso es, como ven, nadie hace ni caso a lo que está sucediendo en el aula. Todos están mirando para otro sitio. Pero el punto que me resulta interesante es que un estudiante, que es este que tienen aquí, que se llamaba Andrés Vesalio, le dice al profesor que él quiere hacer la disección. El profesor, por supuesto, se niega. Pero ya saben cómo son los estudiantes. Todos empiezan allí a gritar que lo haga Andrés, porque es mucho más divertido. Y Andrés se pone a hacer la disección. Y encuentra una cosa, que es que lo que se ve en ese cuerpo tendido en esa mesa no encaja con los libros de Galeno, el médico más famoso de la antigüedad. ¿Qué creen que dijeron mis compañeros profesores universitarios? La frase la tendríamos que poner en las paredes. Se equivoca el cadáver, que no Galeno. Era tal la fuerza, piensen que hasta el siglo XIX la gran mayoría de los libros de medicina empezaban dándole las gracias a Galeno. Era tal la fuerza, aunque sabían que no podía hacer disecciones, estaba prohibido. Solo podía asomarse a las ventanas del cuerpo, como él decía, que eran las heridas de los gladiadores y de los soldados del emperador Marco Aurelio heridos en campaña. Y de repente, los libros de los sabios de la antigüedad nos damos cuenta de que están equivocados. Y yo creo que ese es el nacimiento de la ciencia. Ahí empieza todo esto. Y nos planteamos que si queremos saber la verdad sobre algo, ya no nos vale Hipócrates, Aristóteles, Galeno, Almeón. No, lo tienes que ver con tus ojos. Y exige una serie de nuevos procedimientos. Puedes observar algo, pero a veces hay cosas que suceden muy raramente o que tienes muchas variables. Entonces surge un proceso que es una observación controlada, a la que llamamos experimentación. Vamos a poder ver lo que quiero ver con la mayor parte de condiciones posibles para que sea algo repetible en cualquier parte del mundo. Todo lo que diga hay que demostrarlo. Tiene que estar probado. Necesitamos o queremos encontrar leyes generales en todos los dominios de la ciencia y comprobar su rango de aplicación. En qué lugares, para qué población, en qué condiciones esto se cumple. Cada frase pesa. Cada frase, las palabras, los adjetivos, ninguno es inocuo. Todo tiene que estar probado, referenciado a evidencias, a datos. Hay otra cosa de la que apenas hablamos, pero que es importante. Queremos que esto sirva a la humanidad. Los científicos, yo digo que en general nos sentimos todos servidores públicos. Hagas lo que hagas y donde lo hagas, eso es menos importante. La ciencia no tiene sentido para guardártela para ti. Nunca es así. La tienes que comunicar. Si no comunicas la ciencia realmente es como que no existe. Sé que es provocador, pero también creo que es así. Y por último, todo esto confluye en ese proceso de diálogo entre datos, científicos y sociedad. Pero hay una cosa que no se nos debe olvidar, que es que los científicos son parte de la sociedad. No somos otra cosa. No somos un universo aparte. Somos unos más con nuestros sesgos, como aquí os han contado, con nuestros prejuicios, con nuestros problemas. Somos unos más. Bueno, Vesalio era listo y se dio cuenta de la importancia de la imagen. A la hora de comunicar, los seres humanos somos también animales visuales. Las cosas nos entran por los ojos. Pero claro, no todo el mundo es capaz de hacer una ilustración como esta. Esta es la portada de La fábrica del cuerpo humano, su libro más famoso.
¿Qué es lo que hace Vesalio? Ir al taller de Tiziano y pedirles que ellos hagan las ilustraciones para su libro. Es eso, es decir, tenemos que colaborar. Ciencia y arte se entienden muy bien. Y luego tenemos que luchar contra las condiciones. Nuestro país, que es peculiar, cobra unos impuestos muy altos a los libros que vengan del extranjero. No tenían mucho interés nuestros gobernantes en que nos volviésemos más cultos. ¿Qué es lo que se hacía? No traer libros, sino hojas impresas, en carros, desde Europa, y que se encuadernaban aquí, al llegar a España. Entonces ya no eran libros, al final estos son solo hojas, ¿vale? Entonces, esa es nuestra historia, la picaresca también, el intentar saber cómo nos podemos saltar las leyes, que es algo también fundamental en este país. Bueno, se nos olvida que todo esto es posible gracias a un invento aparentemente sencillo, que es la imprenta. La imprenta fue una revolución brutal, de que dijesen que alguien era un presumido porque tenía 5 libros en su casa. ¿Quién ha sido capaz de leer 5 libros en su vida? A que los libros pasasen de ser de un objeto de lujo a un objeto, vamos a decir, cotidiano. Para 1492, una cifra fácil de recordar, se habían impreso en España, no, en Europa, 20 millones de libros. ¡Millones! La cosa cambió. Y, puesto que la ciencia hay que contarla, de repente la imprenta permitió contarla y permitió establecer ese diálogo entre personas conocedoras de todos los países. Bueno, yo tengo un compromiso conmigo mismo, que es que yo tengo que sacar a este señor en cualquier charla, sea de lo que sea. La última que di era sobre el plátano, entonces tuve que hacer un poco pero al final siempre encaja. Supongo que todos han reconocido al capitán Santiago Ramón y Cajal. ¿Vale? Acuérdense, no siempre fue calvo y con barba, pero siempre fue una persona interesante. Y un par de mensajes, o 3 mensajes. Uno es que fue un estudiante desastroso. Desastroso. Entonces, cuando alguien les diga que este muchacho es un caso perdido, acuérdense de él. Que su padre le sacó del instituto para ponerle a poner mediasuelas y a coser botines. 1 año de aprendiz zapatero para que al menos tuviera un oficio. El mejor científico español de todos los tiempos. Pasados, actuales y me atrevo casi a decir que por venir. Bueno, Cajal, que él por encima de todo se define como un patriota, a lo que ahora llamamos divulgadores, él los llama publicitarios científicos. Y entonces dice que esto es para él una obra, como les pongo ahí, de altísimo patriotismo. Tienen que pensar que Cajal se define sobre todo como un patriota. Una palabra que ahora, yo digo, no sé si nos han secuestrado y que parece que nos da vergüenza utilizar, pero él ni tiene vergüenza ni desde luego permite que nadie se lo quite. Entonces, él, mucho de su esfuerzo científico se basa en el amor a su patria, en el amor a su país. Y luego hay otras cosas que dice, pero les traigo un detalle que me parece importante, que es la obligación del profesor de hacer materiales docentes originales. Él lo hace con todas sus asignaturas. Parte por ese compromiso patriótico y parte porque es padre de familia numerosa y necesita llevar unas pesetas a casa. Entonces, él hace manuales de cada asignatura. Eso, en la época de Cajal, tenía una dificultad. Tenías que conseguir un editor, un librero que vendiese los libros. Los libros no eran... El editor muchas veces te pedía que pusieras dinero y entonces corrías el riesgo de, en vez de poder llevar dinero a casa, gastarte el dinero que tenía tu familia para comer. Pero eso se ha acabado. Ahora, fabricar materiales docentes originales es facilísimo.
está al alcance de todos, sin inversiones, sin necesitar agentes externos, sin necesitar editores, sin necesitar nada. Es algo que todos podemos hacer. Este es el retablo del Cordero Místico. Tengo un amigo que se fue este verano a verlo y me contaba que lo están restaurando en estos momentos y está con una cristalera. Entonces el restaurador está trabajando dentro y él lo veía desde fuera. Cada día iba 8 horas para ver cómo trabajaba el restaurador. Entonces, esa emoción, ese interés, es lo que tenemos que intentar conseguir a la hora de comunicar la ciencia. Que la gente lea sobre ciencia, que la gente opine sobre ciencia, que la gente sienta que eso es importante para su futuro y el de sus hijos. ¿Vale? Bueno, esto no es nuestra generación, pero es la de nuestros padres. La luz eléctrica es un invento muy reciente y eso nos ha permitido tener televisión y radio y Netflix y lo que queráis. Pero antes, en las zonas frías como las que yo vengo, lo que se podía hacer era esto, sentarse cerca del fuego. Como veis, los hombres a un lado y las mujeres a otro. Todos en general trabajando, haciendo cosas. Y lo que me cuentan es que lo que se hacía era contar historias. Lo que se hacía es el que había estado en la mili, o aquí vemos a uno con un periódico, que lo mío era un periódico de hace meses. Pero les contaba cosas de lo que pasaban y fíjate, y pasaban juntos. Y eso dicen que es una de las formas más antiguas de educar. Es la forma en la que ponemos ideas en el mundo. Y esa es también nuestra responsabilidad, ¿vale? Bueno, y hay quien lo hace muy bien. Como por ejemplo Carl Sagan, ¿vale? Os lo traduzco. El nitrógeno en nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono de nuestros pasteles de manzana están hechos en el interior de estrellas que colapsan. Estamos hechos, aquí lo hemos traducido siempre como de polvo de estrellas. La imagen es para que se le ponga la piel de gallina. Nosotros, nuestros átomos, nacieron hace millones de años en una estrella que colapsaba. Algunos vienen de justo en el Big Bang y otros vienen de unos años después. Pero todo eso se junta en nuestro cuerpo, en nuestras sinapsis, en nuestros sentimientos, en las cosas y las personas que amamos. Y él dice otra cosa que me parece fundamental hoy, que les traduzco también. Vivimos en una sociedad totalmente dependiente de la ciencia y la tecnología. Fijaros, o sea, decir, eso lo vivimos cualquiera que se te va la luz en casa y de repente no puedes cocinar, no te funciona nada. Y dice, hemos hecho las cosas de una forma tan inteligente que casi nadie entiende nada de ciencia y tecnología. Dice, eso es una clara receta para el desastre. Y me temo que estamos ahí. Lo hemos visto clarísimamente en la época de la pandemia. La de problemas que ha habido por la falta de cultura científica. Y ojo, cuando decimos falta de cultura científica, estamos diciendo falta de cultura. Porque la ciencia, creo que lo repetimos todos, es cultura. ¿Vale? Entonces, muchos de los problemas que afrontamos necesitamos ir juntos, porque vamos en el mismo barco. Y si no conseguimos afrontar las nuevas epidemias o el cambio climático o la desaparición de recursos o los problemas de agua, lo tenemos crudo. Y para eso necesitamos llegar a la sociedad, llegar a la siguiente generación, trabajar en este sentido. Bueno, siempre tengo la sensación que voy lento, voy a ir un poquillo más rápido. Nuestro mundo, tan precioso, hay dos cosas recientes que nos afectan en nuestro día a día. La primera es que hay una cantidad ingente de información disponible. Durante mucho tiempo no fue así. Cuando yo hacía la tesis iba a Madrid a hacer fotocopias al Instituto Cajal.
porque teníamos una buena biblioteca, pero faltaban muchas cosas. Ahora no nos movemos de la mesa. Y lo segundo es que esa barrera para publicar ha desaparecido. Cada uno puede publicar cómo come caca de perro. Lo pones y lo cuelgas y seguro que hay algunos comentarios favorables. Las nuevas tecnologías han cambiado todo. Y esto está teniendo, como les pongo aquí, un impacto en cómo se comunica la ciencia. Estamos haciéndolo de forma distinta. Cómo nos comunicamos con nuestros colegas, cómo lo convertimos en docencia y, por último, cómo llegamos al público no especializado. El primer libro que yo escribí lo llevé a un editor y me dijo, está bien, lo voy a editar, dice, pero tiene un problema. Pues usted dirá. Dice, la parte de biología, ya les han dicho que soy biólogo, dice, no se entiende nada. Y fue una bofetada bien dada, pero ¿por qué? Porque usamos un montón de jerga que creemos que es de uso común y no es verdad. Y entonces tenemos que conseguir llegar a la gente. Bueno, hay muchas herramientas. Hay unas clásicas como los libros, desde la época de Galeno y antes, los artículos en prensa, aunque es un poco deprimente comparar el espacio que hay para la ciencia o la educación con los que hay para el fútbol. La radio y su actualización reciente, que serían los podcasts, la tele y su actualización reciente, que serían los vídeos, y luego charlas y conferencias como esta que nos reúne aquí, las redes sociales y los blogs, ¿vale? Entonces, ventajas que tienen, lo que les pongo ahí, un espacio abierto, público diverso, diferentes grados de experiencia y de conocimiento, y permite acceso a todo el mundo. Nunca ha sido la ciencia tan democrática. Nunca ha sido o ha podido ser tan de todos como ahora. Y eso es fundamental para nuestro futuro. Bueno, Esther Lázaro decía que hay 3 términos que definen una buena comunicación científica. Rigor. Tenemos que contar las cosas bien. Sencillez y ausencia de sensacionalismo. Muchas veces nos encontramos con lo contrario, ¿no? Buscar esos titulares atractivos que al final luego lees el artículo y no encaja con lo que ahí te han prometido, ¿no? Y la ciencia normalmente es un trabajo de hormiga, de pequeños pasos. No es eso que la gente imagina, que tengo una idea en la bañera y salgo desnudo. Yo al menos no lo he hecho nunca. Corriendo por las calles. No, tú trabajas, compruebas cosas, amplías, se te ocurre una idea, pruebas, ensayo, error, 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 error y de vez en cuando alguna pequeña alegría. Bueno, tenemos que volver a decir, esa mirada de ese niño que dice que cada semana hace algo asombroso y que de repente dices, ¿y con estas manos para qué vale esto? ¿Qué hago con ellas? Pues os planteo que os hagáis la misma pregunta. ¿Qué hacéis con vuestras manos? ¿Qué hacéis con vuestro cerebro? ¿Qué hacéis con vuestra capacidad? Porque os insisto, aquí no sobra nadie, al contrario. En el discurso de recepción del Príncipe de Asturias, Hawking dijo lo mismo. Dice, en una sociedad democrática, los ciudadanos necesitan poseer unos conocimientos básicos de las cuestiones científicas, de modo que puedan tomar decisiones informadas. Esto es importante también, porque al final necesitamos que la gente participe y esté bien informada y pueda, como decíamos antes, tomar la mejor decisión, basadas en información. ¿Para qué nos vale? Bueno, esto es un aula de mi universidad en el siglo XVI. Y yo digo que sorprendentemente ha cambiado muy poco. Aquí vemos al profesor subido en la cátedra, un montón de gente tomando apuntes, algunos durmiendo, algunos charlando. Ya les digo que no ha cambiado tanto. Hay 2 diferencias que sí que son, yo creo, una, ya no tenemos tantas personas de órdenes religiosas, y 2, afortunadamente tenemos mujeres.
y hemos dejado de perder la mitad del talento del universo. ¿Vale? Pero esto no es, iba a decirles, sorprendentemente parecido a la realidad actual. Normalmente tenemos también alguna tarima para estar un poco más altos y la gente sigue tomando apuntes. A veces yo les pregunto, ¿por qué tomáis apuntes? Tomaban apuntes porque un libro era todavía difícil de conseguir. Y el apunte es un libro individual hecho a partir de lo que el profesor explica. Pero ahora, ¿qué sentido tiene que sigamos dando tantos contenidos cuando los contenidos están por todas partes? Me temo que tenemos que empezar a conjugar otros verbos, tenemos que ilusionar, tenemos que convencer, tenemos que hacer un juicio crítico. Luego hablaré un poco de eso. Esta, por ejemplo. ¿Conocen esta imagen? Bueno, algunos sí, otros no. La historia, según lo cuentan, no sé si es verdad, pero bueno, como dicen, da igual que sea verdad si la historia es buena, ¿no? Es que deciden, son Segunda Guerra Mundial, los bombardeos que vuelven a las bases en Inglaterra, y dices, ¿dónde tenemos que reforzar para evitar pérdidas de aviones y de pilotos? Y entonces ahí lo que ven en puntos rojos son los daños que tienen los aviones que han ido llegando. ¿Qué les parece? ¿Reforzamos esas zonas? Bueno, el juicio crítico es que tienes que pensar que estos son los aviones que volvieron. Los que recibieron daño en los motores o en la cabina o en la zona que comunica el fuselaje con la cola no volvieron a las bases. Esas, precisamente las que no tienen puntos rojos, son las que tienes que reforzar. Entonces, este pequeño ejercicio tenemos que enseñarlo. Tenemos que enseñar a dudar de la información, de la explicación más primaria y arañar un poco lo que hay ahí debajo. Otra segunda cosa es que nos ayuda a explicar cosas asombrosas, ¿no? Aquí Dawkins dice que la ciencia es la poesía de la realidad, la belleza que tienen esas cosas. Y dices, la ciencia no quita belleza, sino que la da, la suma. Nos protege de la desinformación. Aquí les traigo un par de cuentas. En uno se compara esta imagen del telescopio Webb con la costa de Argelia, con lo que nos pretenden hacer o intentar convencer de que nos están engañando, ¿no? O en este otro caso que dices, pero tú ves esto, ¿quién demonios se cree que es una serie de planetas orbitando una estrella? Bueno, esto es parte de nuestra realidad. Y que ya les digo, decir, a veces desechamos demasiado rápidamente. O sea, tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que trabajar sobre ello. Los sesgos ya se los ha contado Elena Matute, que lo habrá hecho maravillosamente, pero aquí hay algunos de los más comunes, ¿no? Es decir, cómo nuestro cerebro está acostumbrado a buscar patrones y cuando dos cosas suceden próximas en el tiempo, inmediatamente las conectamos, aunque sean simplemente una casualidad, ¿vale? Necesitamos vocaciones científicas, pero claro, a cambio tenemos que ofertarles un futuro razonable. Yo creo que una de las cosas más dolorosas cuando evalúas currícula para una convocatoria es que dices, pero si es que han hecho lo que les hemos pedido. Yo me acuerdo de la última, me dijeron, eran 25 currículas los que me mandaron, habrá contratos para 2 o 3, o sea, un 10%. Digo, como mínimo el 60% lo merecen. Han hecho exactamente lo que se les dijo que tenían que hacer, ¿vale? Entonces, sí que nos hace falta más científicos, pero lo mismo tendríamos más si no hubiesen a otros científicos de más años diciendo que quieren tener una hipoteca. Bueno, ¿conoces a gente muy interesante? Aquí hay alguno y que les agradezco muchísimo que hayan venido aquí. Esto es de una reunión de divulgadores, pero fíjense, yo digo, gente, algunos son amigos del alma y estoy feliz de haberlos conocido gracias a la divulgación científica, pero es muy interesante la otra parte. ¿Qué es esta? Que es la gente que no va a dar una charla, sino que va a escucharla. Porque te das cuenta que al final son los tuyos. Son la gente que compartes unos proyectos, una forma de entender la vida. Y lo digo, insisto, necesitamos más gente que se sume. Bueno,
En un Estado de derecho y democrático como es el nuestro, la educación, la ciencia, necesitan una base clara y estable. Necesitamos que las cosas duren. Necesitamos unas condiciones marcos. Necesitamos el compromiso activo de científicos, del resto de la ciudadanía y de los políticos, ¿vale? Bueno, paso a la segunda parte de la charla. A ver cómo voy. Lo apagué para que no sonase en medio de la charla. Media, perfecto, porque esta es la otra mitad. Bueno, probablemente no le conozcan a Justin Hall, que es este muchacho, pero que hizo una cosa muy peculiar. Y es que su diario lo colgó en una página web. Algo que normalmente relacionamos con tu espacio íntimo, y es otra cosa que me gusta mucho de los países mediterráneos. No somos como los anglosajones que les gustan las ventanas sin cortinas. Yo creo que nosotros diferenciamos el espacio público y el espacio privado. Y yo soy de esa idea de que debe ser así. Pero él hizo eso, es decir, coger algo del espacio privado, tu diario, y ponerlo en una página web accesible para todos, ¿vale? E inmediatamente eso generó lo que ahora es un término de uso común, que es una red social. Hay un famoso investigador, Dunbar, que dice que cada cerebro puede tener un número limitado de personas en su red. El número de Dunbar es que todos estaríamos entre 100 y 200. 150 es la media. Yo me acuerdo que hablaba con un amigo y le decía, digo, esto es ya de hace años, digo, me ha dicho mi hija que tiene 900 amigos en Facebook. Un comentario así, una cosa, y él me respondió, dice, pues yo, amigos, dice, yo tengo 2 y de uno no estoy muy seguro. Entonces, pero Dunbar lo que nos dice es que hay un montón de estructuras que los seres humanos, nuestro cerebro da para una red de 150 personas. Y que sí, tú puedes tener miles de gente en algunos ámbitos, en eso que llamamos en las redes sociales, pero si estudias con cuántos interaccionas, con cuántos te mandas mensajes, con cuántos te felicitas la Navidad, con cuántos has intercambiado un correo, 150. Y es sorprendentemente fiable, ¿eh? Vamos a es una media, pero eso. Y luego tenemos cantidad de herramientas. Pues aquí estará YouTube, pero hay otras para músicas, para eventos, para documentos, para micromedia, para mensajes de voz. Es todo un mundo del cual no nos da tiempo, por supuesto, a explorarlo todo, pero que es un potencial increíble para hacer cosas, ¿vale? Y entonces alguno me mira con miedo, como diciendo, pues tengo yo ya suficiente como para que me pongan más tareas. Y es verdad, eso es lo que les planteo, que asuman más tareas. Y yo digo, a la parte de las clases que damos, que están por ahí, de las cosas que nos toca transportar de un sitio a otro, de repartir cosas, de hacer exámenes, de mandar correos, tal, yo les animo a que en su lista de tareas incluyan comunicar ciencia. Todos ustedes. Los blogs empezaron más o menos en el siglo XXI. En el 2003, ahí les pongo, había 1 millón de blogs. Pero en el 2004 ya eran 4. En 2005, 20, 35, 57, 70, 112 millones. Pero el número de blogs dedicados a ciencia es muy bajo. Mucho más bajo de lo que podría ser. ¿Qué es un blog? Pues es un sitio web, que eso yo creo que todos lo tienen claro, que recopila cronológicamente, eso es interesante, textos, imágenes, vídeos, música, archivos de audio y que se actualiza periódicamente. Vas añadiendo cosas, permite una enorme libertad en diseño, en ámbito, a quién va dirigido, la extensión y profundidad de los textos, si quieres o no quieres publicidad, las estrategias de difusión, realmente todo. Ustedes pueden decidir todo lo que quieren hablar. Yo tengo un amigo que decidió hacer un blog de Fórmula 1, que es su pasión.
Y estuvo un tiempo y la gente lo veía y hablaban de carburadores y de esas cosas que no interesan a nadie más que a estos forofos de los motores. Y de repente le llegó una invitación para un gran premio de Fórmula 1, porque querían que hablase en su blog. Y entonces, de repente, aquello que era un hobby se empezó a convertir cada vez más en algo parecido a una profesión. Y esa misma tarea, que les digo, de un ámbito específico, que es la Fórmula 1, aplíquenla, si quieren, a cualquier tema, cualquiera, sin excepción. Tengo un amigo que es magistrado, que tiene un blog, y que le dice, me paran en los aeropuertos y dice, hombre, el juez bloguero. Pero el juez bloguero tiene otro sobre sexualidad, que hace con un seudónimo. Y entonces, bueno, blogs educativos, los que estamos en el mundo de la educación, yo creo que pueden ser cada vez más populares, pueden ser herramientas de colaboración, pueden ser herramientas para afrontar problemas, como puede ser, por ejemplo, el acoso, o la depresión, o la ansiedad. Este es otro tema que me preocupa mucho, porque yo digo, hay un estudio en Reino Unido que de los estudiantes de primero de carrera, yo llevo unos años dando en primero de carrera, el 50% piensa que necesitan ayuda de servicios mentales por 3 temas: depresión, ataques de ansiedad o pensamientos suicidas. Y yo digo, la mitad. Digo, quiero pensar que en España es menos, tenemos unos vínculos familiares distintos, nuestra forma de ser, quizá la presión en las universidades es menor. Pero si no son el 50, será el 20 o el 10. Pero no los vemos. Y en algunos sitios se han hecho experiencias con blogs en clase para hablar de estas cosas y ellos dicen que han mejorado las cosas. Bueno, es un laboratorio de escritura. O sea, escribes al ritmo que tú quieras, pero escribes mucho más de lo que escribes normalmente. Y como escribes para que te lean, tienes que conseguir un cierto nivel de calidad. Calidad que vas mejorando constantemente. Es un sitio web que se actualiza, recopila cronológicamente. Puede tener uno o pueden ser más autores. Pueden ser, este es el blog de nuestro instituto, o este es el blog de los de la Peña, de lo que quieran. Libertad total. Yo antes de hacer esto escribía en un periódico, pero el periódico te dice una vez a la semana, miércoles, y todas las semanas, porque tenemos el hueco en la página, 250 palabras y sobre estos temas. Y aunque tengas mucha libertad, pues lo mismo si el miércoles no te apetece escribir nada o se te acaba, o quieres escribir una cosa no de 250 palabras, sino de 25.000. Eso un blog te lo permite, pero un periódico no. ¿Vale? Ingresos o no, yo animo a la gente a que no lo vea como, en principio, como una fuente de ingresos para evitarse sufrimiento. Y los tienen pues, gente famosa, empresas, gobiernos y la posibilidad de que cualquiera de ustedes. Es muy fácil. Es tan fácil como un procesador de textos. Es multimedia, es interactivo. Una de las cosas bonitas es que normalmente si escribes un libro es muy difícil hablar con un lector. En cambio, en un blog constantemente estás hablando con tus lectores. Algunos pueden ser incómodos o maleducados o lo que quieran, pero en general mucha gente es un lector que quiere comentar tu texto y lo normal es que sea con amabilidad. Es muy sencillo, no necesita conocimientos de informática. Siempre es bueno tener un amigo informático, es bueno también pagarle alguna vez, pero no hace falta saber de informática. Yo hay una cosa que descubrí cuando iba a un seminario en el centro donde trabajo, tomaba unas notas. Y cuando las buscaba, ese cuaderno, si las buscaba en casa, estaba siempre en el laboratorio, y si lo buscaba en el laboratorio, estaba siempre en casa. Es el cuaderno mágico, que nunca está donde lo necesitas. Pero ahora lo subo al blog, en borrador, no está visible. Pero ahí tengo mis notas. Entonces, las tengo accesibles desde cualquier lugar. Puedo hacer una búsqueda, puedo buscar términos, porque hay cosas que dices, la oí hace 3 años, esto me llama la atención y ya no me acuerdo, pero con eso me funciona. Puedes incluir encuestas, concursos, archivos. Puedes tener un índice cronológico que te haga saber en qué punto de tu vida estabas interesado en este tema.
Eso a veces es muy útil. O cómo has cambiado, o cómo han cambiado las cosas en ese ámbito. Y tiene herramientas, como todos los productos informáticos, en evolución constante, pues como nuestro teléfono, que continuamente hay que actualizarlo porque tiene nuevas posibilidades. Bueno, en el ámbito educativo, intercambiar ideas, intercambiar conocimientos, pensamiento crítico, colaboración, redes, trabajos en grupo, todo eso. Razones. Conseguir invitaciones para dar una charla, por eso estoy yo aquí, por el blog. Aprender a escribir mejor, eso me parece muy interesante. Yo veo mis artículos de hace 5 años y pienso que lo puedo corregir, que ahora lo haría un poco mejor. Puedes crear una marca personal, puede ser un hobby, puede ser una herramienta profesional, puede ser un sistema de búsqueda de empleo, de demostrar que tú te interesa ese tema, que trabajas en eso, que sabes de eso. Te permite ser parte de esos medios sociales, te puede permitir encontrar socios, empleados, clientes, generas una red social específica en torno al tema que te interesa y puedes tener un cierto reconocimiento y un estímulo intelectual. Si te gustan las peleas, pues puedes atraer y pelearte con los trolls, que siempre acudirán a la llamada. Mejorar la autodisciplina. Yo digo que esto es como tener una mascota. Tienes que sacarla a darle el paseíto. Pues un blog no puedes tenerlo sin escribir durante un mes. No es bueno. Yo creo que si hubiese tenido que escribir los libros con la idea de escribir un libro, me habría sido muy difícil. Pero si escribo 30 artículos en el blog, sé que tengo un libro. Lo tengo más o menos medido. Entonces es como, yo digo, junto piezas de Lego y luego ya cuando tengo unas cuantas piezas ya pienso a ver si voy a hacer un castillo o una nave espacial. ¿Vale? Puedes enseñarle a tu abuela que estás en Internet, puedes compartir tus pasiones, la gente que le gusta lo mismo que a ti te gusta, puedes llevar un diario, ese tema original, puedes, si te gusta dibujar, puedes publicar tus fotos o tus poemas, o lo que sea, puedes mejorar el currículum, puedes formarte porque te obliga a leer y entonces esos temas que te interesan cada vez sabes más y te da una presencia internacional. Yo el post que más gente lee es uno sobre señales de depresión. Yo una vez calculé toda mi vida haciendo artículos, papers, ¿cuánta gente habrá leído esto? Y mi conclusión fue que entre 8.000 y 10.000 personas. Todo mi trabajo de toda la vida. Y probablemente estaba siendo bastante optimista. Ese artículo sobre depresión lo lee cada año entre 1 millón y 1,5 millones de personas. Entonces, la potencia que tiene lo que escribes ahí no la tiene los medios habituales. Tiene un lado peor. Me escriben muchas veces estudiantes, adolescentes latinoamericanas con una depresión, con unas historias a veces terroríficas. Mi padre abusa de mí, mi madre lo sabe y no dice nada, estoy pensando en quitarme la vida y tú dices, ¿pero a qué hora he escrito esto? O sea, que me genera a veces cierta impotencia. Y hubo un momento que tuve que pedir a una persona que me ayudase a contestar porque me dejaban emocionalmente dañado, ¿no? O sea, bueno, o sea que no todo. ¿Qué hace falta? Trabajar. Eso es bueno. El trabajo es una cosa muy sana. Paciencia, porque sobre todo el primer año no te va a leer nadie, no vas a tener, pero tienes que seguir trabajando porque es ir poco a poco. Tener clara la idea, no pasa nada por cambiar. Yo al principio hacía muchas cosas porque me interesan muchas cosas distintas y luego ya fui centrando más el tiro. Capacidad de disfrute. O sea, el que nos dijo que esto era un valle de lágrimas estaba equivocado. O sea, tenemos que intentar ser felices. Yo digo eso, a mí me gusta lo de los americanos. Ya saben que ellos dicen en la Constitución que no es que tengas derecho a ser feliz, tienes derecho a intentarlo, a buscar la felicidad. Y ese derecho yo lo reclamo. Yo quiero intentar buscar la felicidad. Diferenciación, o sea, si tratas con un enfoque distinto o un tema distinto, pues es mejor, si hay un hueco. No pretender vivir de ello. Aquí les recuerdo que el tío Gilito no era un personaje muy atractivo, pero hay quien vive de ello. Pero creo que es un error plantearlo como punto de partida, ¿vale? Y fundamental la imaginación, la creatividad. Yo creo que la gran virtud, la gran actividad mental
del siglo XXI va a ser la creatividad. Eso es lo que nos va a situar en el arte, en la economía, en cualquier ámbito, en la cultura, por supuesto, en la ciencia, por supuesto. Entonces tenemos que intentar desarrollar esa creatividad. Y luego, como dicen, vete a buscar un buen árbol ahí fuera y darle con el hacha hasta que lo tumbes. Y es eso, ponerte a la tarea, aprender de ti mismo e ir avanzando. ¿Por qué tengo un blog? Aprendo mucho y me gusta mucho aprender. Acuérdense que el circuito de recompensa me lo premia con drogas gratuitas. He encontrado a personas que me gustan o que quiero y que merecen sin duda la pena. Lo considero parte de mi trabajo como servidor público. No me gusta el término funcionario, me gusta el de los ingleses. Yo me considero un servidor público. Refuerza mi disciplina, si no, procrastinaría aún más de lo que lo hago ya, ¿no? Me proporciona una retroalimentación con esos comentarios que deja la gente. Es creativo, me convierte en mejor escritor y me abre al mundo, ¿vale? Me pone en la situación de... Yo escribo en español, por lo tanto, de todo el mundo hispanohablante. 500 millones de personas, desde los suburbios de Los Ángeles hasta la Patagonia. Más cosas. Intervengo en la actualidad y no estoy muy pendiente de la actualidad porque no quiero forzarme a tener que terminar un día determinado, pero hay cosas en las que sí que participo. Creo que me ayuda a ser mejor profesor porque tengo más conocimientos, más formas de transmitirlos, más ejemplos. Creo que llego más o mejor. Me permite pensar, me convierte en... Yo digo, el perfil del intelectual en este país ha desaparecido. Si ustedes leen a Unamuno o a Ortega o a Cajal, ¿quién es ahora Cajal? Yo no lo conozco. ¿Quién es ahora un provocador como era Unamuno? Pues los que hay no le llegan a la suela del zapato, o sea, hacen la provocación pero sin la parte de pensamiento y reflexión detrás, ¿no? Difundo mi disciplina, me genera oportunidades, disfruto y dicen eso, que si no eres parte del... o eres parte del problema o eres parte de la solución. Entonces aquí tienes que pensar cada uno de nosotros, decir, los grandes temas que tiene nuestra sociedad actual en este 2023. Yo creo que muchos coincidiríamos en que la única forma de afrontarlos es mediante la ciencia. Pero si no hacemos nada... Es mi principal archivo, son los bloques de Lego, me mantiene conectado con las nuevas tecnologías, me permite apoyar las causas en las que creo. Por ejemplo, cuando fueron las vacunas. Yo que intento, no me quiero meter a veces en fregados, aquí me metí hasta la cintura. Porque cuando alguien dice que tiene nostalgia de tiempos pasados y tal, y las manzanas, lo bien que sabían, yo les recuerdo que en esa época que añoran, los niños morían como moscas, ¿vale? En la familia de mis abuelos todos perdieron algún hijo por enfermedades que ahora están superadas y muchas de ellas superadas por las vacunas. Entonces, cuando alguien me habla del pasado como ese sitio utópico, me subo por las paredes, porque la gran diferencia es que ahora que se te muera un hijo es una cosa excepcional, sucede desgraciadamente, pero excepcional, y antes era habitual. ¿Vale? Y eso, entre otras cosas, es gracias a las vacunas. Bueno, ¿por qué no tener un blog? Te lleva tiempo, es verdad. Te puedes meter en líos, pues de repente alguien te amenaza con llevarte a un abogado. Tarda en despegar ese proceso. Hay muchas personas... Bueno, y esto no es escritura científica. Esto es otra cosa que también hacemos... y que es lo que os digo, que hacemos una cosa especializada para un grupo reducido. Pero yo os hablo de llegar a la sociedad. Este es el blog, esa es la dirección del blog. Hay muchos tipos, personal, temático, comercial, polémico, un fotoblog, lo que queráis. ¿Cómo empezar? Buscar un modelo, algo que os guste. Este hace lo que me gustaría a mí hacer. Puedes buscar una herramienta gratuita o puedes comprar un dominio que normalmente son baratos. Conseguir un alojamiento web, que también no es mucho dinero, y empezar a escribir y luego, como os pongo ahí, seguir escribiendo. No parar, seguir. O sea, es como todo, es como decir, si te pones a hacer deporte, pues es mantener esa constancia. Si te pones a tocar el piano, dices,
dale, porque vas a hacerlo cada día mejor. Aunque tú no te des cuenta, aunque no lo veas, cualquiera desde fuera lo va a ver. Bueno, hay dos grandes plataformas, Blogger o WordPress, pero yo creo que cualquiera vale. Leer y comentar otros blogs para que te conozcan la gente que está en ese tema, crearte una cuenta, elegir un dominio, una dirección electrónica y encontrar un tema interesante y colgarlo. O sea, el mensaje es fácil y sencillo. Todo está al alcance de cualquiera de ustedes, sin ninguna duda, ¿vale? Y si alguien tiene dudas, que me escriba y las aclaramos. Ahí ven cómo es la entrada y entonces lo que digo es muy parecido a un procesador de textos, con menos posibilidades incluso. Entonces, bueno, pues empiezas con algo sencillo, dices me gusta, no me gusta, ahora lo voy a poner otras cosas. La comunidad científica se ha dado cuenta de la importancia. Esto es un artículo en Nature donde decía por qué los blogs de ciencia todavía merecen la pena. Y estaba muy bien, porque vivimos en un mundo tan pendiente de las modas que parece que las cosas... No, los libros siguen siendo útiles. Otro problema es que un libro se queda... Todos los libros están desactualizados, porque desde que lo terminas hasta que lo ves en la librería, pues como mínimo han pasado 6 meses, 1 año. En algunos casos no pasa nada, pero en otros casos sí. Bueno, espacio para reflexionar, pensamientos, para marcar cosas, para crear redes, para muchas cosas fundamentales en nuestra vida ahora. Cada uno piensa en los temas, es decir, para los trabajos y para el ocio. ¿Cómo mantener los lectores? Pues fidelizar las visitas, poner un campo de contacto, colaborar con otros, hacer una página de resúmenes, un mapa, escribir para gente sin conocimientos especiales. Esto es una cosa que me dijeron, publicar los insultos, porque esto a la gente ya les dije que somos unos primates a los que les gusta el cotilleo. Crear comunidades, escribir de lo que te gusta, escribir buenos textos, crear contenidos que no se queden anticuados muy rápido, ¿vale? Errores frecuentes, no identificar a la audiencia, quién te lee, no elegir el nicho correcto, la falta de compromiso, escribir primero un montón y luego estar meses sin escribir nada, cantidad en vez de calidad, pues eso, cometer una escritura pobre, títulos que no tengan tirón, no conectar, no contestar a los comentarios, no publicitar o mandar demasiadas cosas, demasiado spam, ¿vale? Bueno, en el tema de educación puede ayudar en algunas problemáticas, lo que os decía antes, ¿vale? Un blog para depresión, ansiedad o otros temas medioambientales. O sea, al final lo que os quiero decir es que lo puedes aplicar a un tema concreto, donde no sea tu blog personal, sino que sea el blog de la clase, donde escriban los distintos alumnos con sus aportaciones, lo que han leído, y eso genera una dinámica que muchas veces aprenden más que en la clase tradicional, ¿vale? Bueno, divertido no es lo contrario de serio. Divertido, decía Chesterton, es lo contrario de aburrido, ¿vale? O sea, puede ser serio al mismo tiempo que sea ameno o interesante. Bueno, cuando me dicen que escribo mucho, yo siempre pienso que Asimov escribió 500 libros. ¿Por qué lo hacía? Porque asumía perfectamente que no era especialista, que él podía escribir de cosas que le interesaban, como la historia de los Estados Unidos, y la fotosíntesis, y la Revolución Francesa. Entonces, él hablaba un poco cómo era posible, cómo es posible escribir 500 libros. Él tenía 6 consejos. El primero era nunca dejar de aprender. Acordaros, vuestro cerebro os lo va a premiar. Hay mucha gente que se obsesiona con el llamado bloqueo del escritor, ¿no? El que tienes la hoja en blanco. Él dice, no lo hagas ni caso. No ignores tus temores, pero tampoco les prestes más atención de la que merecen. Revisar tus estándares de calidad. A veces tienes que mandar una cosa porque dices, no, mira, ya no puedo más. O sea, no puedo seguir puliendo. Es como un pintor que pinta y en un momento determinado tiene que decir, hasta aquí. Porque si sigue dándole pinceladas, lo va a estropear, ¿vale? Los textos, yo creo que es haz más de lo que haces y finalmente pensar, que es otra de esas cosas de nosotros, los humanos. Bueno, ¿quién es? Venga, esta es fácil. Si no me acertáis esta, no pongo la siguiente. Obama, ¿no?
¿Y este? Elon Musk, ¿vale? ¿Esta? Muy bien, esta lo habéis dicho más rápido, ¿eh? ¿Este? Justin Bieber. ¿Esta? Muy bien. ¿Qué creéis que tienen en común estas 5 personas? Son las 5 personas que más seguidores tienen en Twitter en el mundo. Obama, 133 millones y Rihanna, 107 millones. O sea, los 5 tienen más de 100 millones. Pensar que te pueden pagar por cada, una vez hecha la cuenta, por cada 800 seguidores que tengas, €1 por poner un mensaje publicitario encubierto. Me he comprado una tortilla de Mercadona y está riquísima. No es cierto, ¿eh? Es un ejemplo. Vale, entonces, esta gente puede cobrar por poner un tuit $20.000 sin ningún problema. Pero fijaros las profesiones: político, magnate, cantante, futbolista, cantante. Entonces, en nuestro mundo, el poder de convocatoria más potente lo tiene la música. Evidentemente, aquí no hay nadie del mundo de la ciencia ni del mundo de la educación. Vamos, ni están ni se les espera. ¿Vale? ¿Y en España quién será? ¿Julio Iglesias? ¿Su hijo, Enrique Iglesias? No sé, ¿quién pita ahora? ¿Rosalía? No. Sentido crítico, pensar en vuestro país. Primero es el Real Madrid, segundo es el Barcelona, tercero es Iniesta, cuarto es Piqué, aparece luego Alejandro Sanz, Sergio Ramos, el Rubius, el Barcelona otra vez, el Papa y Luis Suárez. Entonces, en nuestro país el tema es el fútbol. Entonces, y es lo que os digo, los minutos de la televisión, las hojas del periódico, no es por casualidad, es porque es nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que os planteo? Que tenemos que conseguir ir escalando puestos. Tenemos que conseguir que la ciencia esté ahí. No os digo en esos primeros puestos, pero que sea un tema. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué os parece que el Papa tenga 18 millones de seguidores? Pocos, ¿no? Yo también lo pensé, me pareció. Pero fijaros, hice lo siguiente, fui a la cuenta del Papa. Y tiene eso, 18,9 millones de seguidores. Pero lo que me pareció curioso es que él sigue 8 cuentas. ¿Quién serán las 8 cuentas seguidas por el Papa? Se lo pregunté a mis alumnos y me dijeron, Dios tuitero. Pero no. Son 8 cuentas en distintos idiomas del Papa. ¿Vale? En latín, en polaco, en italiano, en español, en árabe, en francés. Vale, pero bueno, el mensaje que os quiero decir, esta es otra herramienta, un ejemplo que podríamos haber puesto cualquier otro de la forma de llegar. De mensajes que, yo lo digo, es decir, leo menos periódicos y revistas, cosas de ciencia, porque mucha información la consigo en Twitter. Porque gente a la que sigo, los laboratorios con los que colaboro, están ahí y cuentan cosas. Y lo cuentan de formas muy sucinta, muy rápida y muy actual, ¿vale? ¿Y estos quién son? Son los ganadores del premio Nobel de uno de estos años, no sé cuál, los busqué así poco a voleo, pero no los conoce nadie. Y son los ganadores del premio Nobel. Esto es más que la Copa de Europa, esta es la Copa del Mundo. ¿Vale? Entonces es lo que os digo, es decir, cuando os decía antes, somos la minoría, somos eso, como en Star Wars son los rebeldes, ¿no? Tenemos que pelear para hacerlo mejor. Porque esta gente ha hecho algo importantísimo para la sociedad y no el Rubius. Y no lo estamos haciendo. ¿Vale? Bueno,
otro personaje popular de nuestro país, pero tiene 1.200.000 seguidores. ¿Vale? Estuve buscando, digo, ¿quién será el científico que más seguidores tenga? Y los nombres que algunos coincidiríamos estaban poco por encima de 100.000 seguidores. Muchos en 60, 50. Entonces, es lo que os digo, tenemos que conseguir que cada uno lea, siga, aprenda de lo que quiera, pero tenemos que conseguir competir. Punto. Y lo tenemos que hacer cada uno en las herramientas que os gusten, en los campos que os gusten. Pero lo necesitamos. ¿Vale? Bueno, esto es una imagen de un sapiens en uno de estos museos de la evolución, ¿no? Y dice eso, somos unos mamíferos de pelo fino, tenemos al parecer tantos vellos como un chimpancé, solo que los nuestros son muy cortos y muy finos, ¿vale? Somos cotillas, nos encanta, ¿eh? Se supone que es también importante para nuestras redes sociales. Hay otras cosas que no entiendo bien, acumulamos cosas. Todos los que hayáis hecho una mudanza me entendéis perfectamente. Pero cantidad de cosas sin sentido. Yo tengo maderas de una cocina que era de no sé cuánto y ahí las tengo, que no las usaré jamás, pero digo, ¿y si las tiro y mañana me hacen falta, no? Bueno, pero alguien nos ha definido como somos el que hace la pregunta, ¿vale? Y entonces nos gusta no solo eso, hacer preguntas, sino discutir opciones, compartir experiencias, presentar los mejores argumentos, encontrar la verdad o eso que os he dicho, contar la historia. Y cada uno de vosotros tiene muchas historias que contar, sin ninguna duda. Entonces, no dejéis que se pierdan. Entonces, ese es el camino que os pongo ahí de comunicación de la ciencia. Y creo que la última o penúltima diapositiva es esto. Contar historias es tan viejo como la propia humanidad. En un mundo saturado con medios electrónicos, nada tiene tanta resonancia como un relato personal. En ciencia, la narración tiene un valor especial porque mucha gente considera misterioso lo que hacemos. Contar historias de ciencia, ya sea de la importancia de la ciencia o de la belleza que atesora, abre una ventana a nuestro mundo. Contar historias simple y claramente es la forma de conectar la ciencia con la humanidad. Y esa, queridos amigos, esa es la tarea que os pongo de deberes hoy. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Encantado de conocerte y de escucharte. Muchas gracias. Mi nombre es Santiago Díaz, soy investigador y después de esos datos que pusiste al final, ya soy pesimista por naturaleza, pues soy todavía más pesimista. Que tenga que pasar una pandemia como la que pasó para que nos reconozcan a los que llevamos trabajando en ciencia toda la vida, me da pena, realmente siento pena. Pero todavía siento más pena con otro problema que nombraste así de refilón, que es el cambio climático. Una serie de hechos que se están produciendo permanentemente y aquellos que llevamos toda la vida estudiando y trabajando en ello, que nos llamen románticos, que esa negación de la realidad, realmente yo no sé a dónde vamos, porque hemos destruido nuestro entorno, nuestra humanidad, en los últimos 50 años, más que el resto que llevamos en el mundo. Entonces, yo no sé si tendremos que hacer incidencia en darle más conocimiento o trasladarle más, o no sabemos trasladárselo a los medios de comunicación. No sé. Realmente hay algo ahí que nos falla y eso lo estás diciendo tú. Gracias. Muchas gracias. Yo soy optimista genético. O sea, nací con unos genes que me hacen ver siempre las cosas con esperanza. Y en las encuestas de opinión pública, los científicos son el grupo mejor valorado en este país, a diferencia de los demás, ¿eh? O sea, el número 1 son los científicos. Entonces, yo creo que, en general, hay una valoración, un respeto, un aprecio. Esa una parte. En segundo lugar,
la pandemia ha sido un mensaje, yo creo, brutal. O sea, yo recuerdo decirle a mis alumnos en clase, para generar un nuevo medicamento, incluye una vacuna, de 10 a 15 años. Y el mundo de la ciencia ha sido capaz de hacerlo en 1. Yo, si me lo hubiesen dicho, no me lo habría creído. Entonces, yo creo que ha superado las expectativas y las cosas se han hecho muy bien. O sea, evidentemente, a toro pasado es muy fácil sugerir mejoras, pero se han hecho muy bien. Hay un problema con el cambio climático, que yo coincido contigo en que es el gran reto que afrontamos en estos momentos, que es que a veces la gente cree que tenemos magia, que siempre vamos a encontrar la solución. Y nosotros, en cambio, nos vemos a veces temblando. Es decir, ¿cómo puede solucionarse esto? Porque la realidad es que hay muchas veces que la propia naturaleza te desborda, te lleva por delante. Entonces, dices, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, yo creo que hay un tema que atañe a los científicos, pero yo mi sensación, un poco lo que os decía antes, la sensación es que creemos que lo que sabemos es de conocimiento general, y creo que no es verdad. Y que necesitamos explicar las cosas a la gente, porque hay también mucha desinformación, alguna por ignorantes y otra quizá por intereses. Entonces, creo que es una tarea que a veces no se ha valorado. Lo podemos ver en nuestro mundo, dices, pues eso, la labor de comunicación durante mucho tiempo se ha dicho no aparece en los currícula oficiales, no existe, no es valorada. Yo creo que eso también va cambiando. Pero es eso, es decir, al final lo único que podemos hacer es trabajar, que es lo que sabemos. Y creo que esa comunicación merece la pena y da rédito siempre. Entonces, y creo también, y ya he puesto ese optimismo de partida, que va mejor con claridad. O sea, este país cada vez es mejor, cada vez es más culto. Y en esa cultura incluyo la ciencia. Cada vez sabe más. Y lo vemos en cualquier tema que estemos abordando. Entonces, yo alguna vez lo he dicho, yo como lector, por ejemplo, que me gustaba la divulgación científica, antes todo lo que leía era de gente extranjera, de Sagan, de Stephen Jay Gould, de una serie de gente. Digo, y ahora casi todo lo que leo es de españoles. Y no lo hago por patriotismo como Cajal, lo hago porque me gusta mucho lo que escribe la gente de aquí. Entonces, por no alargar más la respuesta, es decir, creo que el camino que se me ocurre es de reforzar las estructuras científicas. Hay una historia de las que me gustan a mí, la dedico un minuto y ya no me alargo más. En el año 1944 los americanos sabían que iban a ganar la guerra ya. Y entonces tenían un problema. Ellos habían salido gracias a la guerra de la Gran Depresión, del 29. Y entonces su miedo es que volviesen a caer en la Gran Depresión. Dice, vamos a tener cientos de miles de jóvenes que llevan desde los 18 años pegando tiros en Europa y en el Pacífico. Cuando estos todos vuelvan a casa sin empleo, sin conocimientos, se va a volver a hundir el país. Y Estados Unidos lo que decide, en un informe de Vannevar Bush en el 44, es apostar por la ciencia. Y esa es la jugada que le sale redonda. Entonces, porque eso, dices, a todos esos jóvenes les dicen, les dejamos que vayan gratuitamente a las universidades. Las universidades que tenían 8.000 estudiantes pasan en el año 48 a tener 48.000, 6 veces. Y montan una serie de estructuras, la NASA, el NIH, un montón de centros de investigación. Y por eso lideran el mundo desde entonces. Entonces, yo creo que el camino, si lo pensamos un poco, está medio claro y quiero creer que las cosas van a mejor. Claro, después de dar una respuesta de este tamaño, la gente ya no se atreve a preguntar. Una pregunta cortita. ¿A tu blog, que sé que se acerca mucha gente, se acerca gente solo de ciencia, o solo pacientes, o preguntándote de eso, o se acerca gente de otros campos? ¿Tú sabes? Sí, bueno, o sea, tú sabes el que contacta contigo. Y yo tengo distintos temas. Entonces, por ejemplo, el tema autismo, lo que me escriben sobre todo son familias, padres y madres. Hay una cosa bonita que dicen que el autismo trae consigo unos padres que nunca se rinden.
y tiene cierta verdad, ¿vale? Entonces, los temas de neurociencia es otro perfil más de gente que comparte el gusto, pues eso, profesores que nos gustan esos temas, ¿no? El tema de depresión es lo que os digo, es decir, gente, ahora que estamos, yo quiero creer, dándonos cuenta de lo importante que es la salud y la sanidad pública, hay países donde no tienen acceso a nada. Y entonces muchos de esos países son muy pobres. Y entonces la forma de conseguir una consulta es buscarla a través de Internet, cosa que me pone los pelos de punta. Entonces los temas de depresión, ya os digo, sobre todo son adolescentes latinoamericanas. Ese es el perfil más abundante, pero con mucha diferencia. Y lo que os digo, con unas historias muy dolorosas y que te dejan como decir, pero busca ayuda. Habla con, yo les digo, ¿tienes alguna profesora? ¿Tienes una abuela a quien tú le puedas contar esto? Pero te sientes también muy impotente, porque es gente, ya os digo, en situación muy... Entonces, tú sabes la gente que te escribe. Entonces, os pongo un ejemplo. Gajusek, no sé si es un premio Nobel, y Gajusek es el que descubrió los priones. Y tuvo una historia muy complicada porque él trabajó en países, sabéis que los priones se descubrieron en Nueva Guinea. Y entonces él trabajó en esas islas. Todo el mundo le consultaba porque él buscaba una enfermedad. Entonces hay una tribu, los Fore, que se contagiaban porque cometían canibalismo, se comían los cerebros de los difuntos. Bueno, Gajusek se trajo 36 muchachos a Estados Unidos, niños de allí. Y en un momento determinado, alguno dijo que había tenido relaciones sexuales con él. Y él se defendió diciendo que solo lo hacía con personas de culturas donde eso era parte natural. Le condenaron, entonces él se fue a trabajar cerca del Círculo Polar Ártico. Pero me escribió una persona que había trabajado con él. Entonces, claro, imaginaros que tú has escrito una historia sobre quien sea, sobre Pasteur, y te escribe un discípulo de Pasteur. Y te cuenta, y hemos quedado en juntarnos en un Zoom porque quiero que me cuente. Entonces, eso no habría sido posible, o sea, él llega por el blog, lee el artículo que escribo sobre eso, y entonces me dice que ese era un tema muy delicado, pero que, dice, me ha gustado cómo lo has tratado. Es otro investigador, yo creo que es de origen argentino, que está en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esas posibilidades de hablar con gente, yo no la tendría de otra manera. Y por eso digo, las audiencias son extremadamente heterogéneas, pero también, lo último, ya termino de decir, lo que os digo de autismo casi todo lo pienso para los padres, porque han tenido una historia terrible. O sea, las madres durante mucho tiempo se dijo que las decían que era culpa de ellas. Y hay un montón de historias absurdas de tratamientos depredadores, de gente que se forra a costa de la desesperación de una familia. Entonces, esa es mi tarea. Intento contarles cosas con rigor y traduciendo, como yo digo, del inglés y del idioma este extraño que hablamos en la ciencia. Pero algunos artículos, me dice algún padre, dice, el de hoy no se entiende nada. Digo, porque no es para ti, es porque quiero que los investigadores que trabajen en esto de repente empiecen a pensar en autismo. Os pongo un ejemplo. Hace poco era las neuronas, yo ni lo sabía, pero la mayoría tienen un cilio. Y ese cilio, por un lado, recoge señales a la membrana, tiene un montón de receptores especiales, y por la parte de abajo llega hasta el núcleo y modifica la epigenética. Entonces yo digo, ojo, esto quiero que los científicos lo sepan, entonces lo tengo que hablar dándole datos para que alguien se enganche. Entonces tú tienes que pensar para quién escribes, pero no tiene por qué ser siempre para el mismo. Entonces hay alguno que dice, no, el de hoy eso no lo leo porque no está pensado para él. A ti. Más cosas. Voy a aprovechar que tengo el micro. Venga. Te pregunto, divulgación y ciencia. Dijiste una de las características que decía Esther Lázaro es la ausencia de sensacionalismo. Sí. Pero no es cierto que el ciudadano medio necesitamos un titular sensacional para que hagamos clic en las noticias de ciencia.
pero luego generas frustración. O sea, si dices, se cura el cáncer, titular, a 5 columnas, y pinchas y dice, hay unos ratones, ¿sabes? O sea, que hay gente que siempre estaba poniendo no sé qué y ponía de debajo, en ratones, en ratones. Pues yo trabajo también en ratones. Y todos sabemos que hay muchas cosas que funcionan muy bien en ratones y cuando intentas dar el salto a seres humanos no funcionan. Entonces, claro, yo creo que eso funciona el gancho, pero luego te quedas frustrado. A mí me la han jugado, o sea, nos la juegan constantemente, ¿no? Se ha encontrado no sé qué y tal. Y luego ves que es en Alabama. Y dices, bueno, pues dígame usted que es en Alabama, pero no te lo dicen porque saben que no vas a pinchar. Tú te has creído que era un tema local. Entonces, no, yo creo que no hay que caer en el sensacionalismo. No. Muchas gracias, José Ramón. 2 preguntas así, creo que están relacionadas, de hecho. Una de las cosas que tú haces en tu blog y que hacen también otros divulgadores que tenemos en nuestro campo de trabajo, que es de la educación, como pueden ser Héctor Ruiz Martí, que es que siempre ponéis al final algunos enlaces, sobre todo a papers o artículos, un poco que refrenden lo que decís en esa idea, ¿no?, de transmitir que no te tienes que creer lo que yo te digo porque soy un científico de bata blanca, porque soy José Ramón Alonso, sino porque esto viene de de estas fuentes. Un poco qué importancia le das o cómo incluyes cómo seleccionas, porque supongo que cuando escribes tienes artículos y post largos en los que tu bagaje es mucho mayor que esos 2 o 3 que citas ahí. Y después una cosa que has comentado ahora de pasada y que tú haces en tu blog, muchas veces es traducir a humano estándar un paper, sin más. No se trata de traducirlo del inglés al castellano, sin más, sino de traducirlo a un idioma que todos podamos entender. Que a veces no le damos la importancia que eso tiene, a veces no te lo tienes que inventar tú lo que tienes que contar, sino que pensamos que mucha gente se va a acercar a esos papers y no lo va a hacer. En otros campos, estoy pensando en las guías Cochrane y demás, que siempre hacen una versión sencilla para que lo entienda todo el mundo. Sí. Pero esto en algunos campos no nos pasa, ¿no? ¿Qué valor crees que puede tener, pues eso, un blog en el que simplemente se traduce a humano no científico, o no científico en este campo? Porque podemos ser científicos los dos, pero tu campo igual me queda un poco lejos. Muchas gracias. Vale, perfecto, gracias. La primera pregunta, iba a decir que es por egoísmo, porque tú vas leyendo muchas cosas y luego no sabes dónde demonios lo leíste. Entonces ahí sé de dónde tengo que echar mano. Al menos lo básico. O sea, me ayuda a poderlo... Porque luego hay veces que lo lees 5 años después. Entonces, el saber de dónde sacaste las ideas fundamentales creo que es importante. A veces echo de menos, pero claro, no quiero ponerlo que tenga 27 citas, porque perdería un poco el sentido. Y ahí va la segunda parte que me decías. O sea, decir, yo creo que esa es una tarea necesaria, porque os he dicho el tema del lenguaje, de ese lenguaje científico que no es convencional, que no es fácilmente comprensible. Luego tenéis que pensar que muchas veces eso no está abierto. Tú tienes que conseguir ese artículo que a veces hay que pagar o tu universidad tiene que tener una suscripción. Entonces, junto a eso poneros ahora en unos padres que saben un montón, que están pendientes de todo lo que sale. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que les llega con mucha potencia son temas comerciales. Comerciales de echarse a temblar. O sea, os pongo un ejemplo. Me llama un padre. ¿Qué opina de los metales pesados en el autismo? Digo, pues que no hay ningún estudio que demuestre que hay metales pesados en el autismo. Ya, pero es que mi hijo mejora. Digo, mire, si le dejan el bosque solo, no lo haga, pero también mejoran, porque con los años cada vez suelen ir a mejor. Los padres se manejan mejor, los maestros tal. Ya, pero los niveles que tiene de manganeso y cobre son demasiado altos. Digo, ¿eso se lo han hecho en la Seguridad Social? No, una empresa. ¿Qué empresa? No sé, pero es la que me vende las dietas para el niño. La que le vende las dietas para el niño. Y entonces, así, imaginaros discutir por teléfono durante 20 minutos, media hora.
Y yo ya me cansaba y digo, pero vamos a ver, si usted está tan convencido, ¿para qué me llama? Y la respuesta fue, porque he ido al banco a pedir una segunda hipoteca sobre mi casa para pagar las dietas y me la han negado. Porque las dietas le costaban 1.400 euros al mes. Entonces, lo que os digo, no os estoy hablando de este país y esta época nuestra. Entonces, digo, ¿qué puedo hacer yo? Lo único que puedo hacer es escribir un post sobre autismo y metales pesados. Eso es lo que sé hacer. Buscar información científica y luego decir al padre que esté pensándose, porque lo que os digo, os digo metales pesados, pero si queréis os digo cámaras hiperbáricas, delfines, trasplante de células madre, todos, grabaciones de la voz de la madre, música de tal, flores de Bach, cannabis, elegir. Y dices, ¿evidencias de todo esto que os he dicho? 0. Pero les cuentas, es decir, ¿hay artículos de efectos positivos de cannabis en niños con autismo? Sí. ¿Cuál es la muestra? 1. Un niño. Sin grupo control, sin evolución, sin indicadores para ver los cambios. Ese es nuestro mundo también. Entonces, es eso. Es decir, yo creo que todos tenemos que elegir las banderas por las que luchamos. Y yo digo, a las familias con autismo piensan que yo tengo algún hijo con autismo. Digo, no me hace falta, me importan los vuestros. No necesito que lo sufra en mi familia. Me pongo en vuestro pellejo. Lo último que os cuento ya, donde he hecho gasolina, una de las personas que trabajan allí tiene un chaval con autismo. Y entonces me dice, células madre, y nosotros en el laboratorio con los ratones trabajamos en células madre. Y dice, le he llevado a poner células madre. Y me ve la cara que pongo y digo, ¿cuánto te ha costado? Creo que me dijo 8.000 euros. ¿Cuánto puede ganar en la gasolinera? 1.800. O sea, ha pagado íntegro su sueldo de 5 meses por un tratamiento donde las evidencias científicas son 0. ¿Y sabéis lo que me dijo? Es que es el único hijo que tengo. Entonces, como no tengo el lanzallamas, lo que tengo es un blog. Y entonces escribo sobre células madre y lo cuento, intento ser moderado y decirlo, pues se ha hecho esto, tenemos esperanzas en que las células madres puedan ser útiles. Ha habido estudios, claro, tienes el miedo a que sea un tumor, entonces, por ejemplo, los ensayos clínicos se han hecho en retina, porque si te pincho y va mal y se genera un tumor, te quito el ojo que no te funciona y ya está. Dicho ya está, eso. Pero no un tratamiento sistémico. Y en concreto, en el autismo, no hay ningún estudio a fecha 2023 donde demuestre mejorías en niños tratados. Ninguno. Y eso es donde llego. Y es por eso el título de la charla es la importancia de comunicar ciencia, porque ese hombre, todos usan Internet. Todo el mundo cuando le dicen algo busca ver qué hay. Y lo que no puede ser es que si tú buscas células madres de autismo te encuentres 100 entradas de clínicas donde te lo hacen. Yo llamé a una que te contestaban en 7 idiomas. 7. En árabe, en alemán. Y la cerraron, ¿por qué? Porque murió un bebé. Pero legalmente tenían un subterfugio que se agarraban. Entonces, si tú ves una clínica llena de gente con bata blanca, con un diseño espectacular de muebles y tal, hay quien dice, pues, si lo puedo pagar, y si no, piden un préstamo, como este que os decía de la segunda hipoteca. Ay, no quiero terminar así con una cosa tan triste. Hay otra pregunta. Venga, vamos que a... nos entra de alguien que nos acompaña en el streaming. Jesús García Rañales nos dice: a diario leemos verdaderas barbaridades pseudocientíficas provenientes de youtubers, influencers en todas las redes sociales. Como divulgador, ¿cuál considera una actitud más acertada o eficaz? ¿Responder con argumentación? ¿Ignorarlos? En resumen, ¿entramos al trapo o no? Gracias. Sí. Yo creo que hay que entrar al trapo.
O sea, o al menos ofertar la otra mirada. O sea, yo ya os digo, no tengo interés en pelearme con nadie, pero si a mí me ha pasado lo más así que he vivido ha sido con el MMS. Sabéis que es una disolución de una lejía. Y hay cantidad de gente que cree en ello. Y en América Latina es mucho el agua de mar. Tomar agua de mar. Pero tenéis que entenderlo, o sea, es decir, si tú no tienes dinero, si la sanidad en tu país es cara, si el nivel de vida es muy bajo, tú quieres a tus hijos igual. Quieres ayudarlos. Entonces, no te puedes permitir un tratamiento en el hospital no sé qué, pero te puedes permitir una botella de agua de mar. Y entonces, o sea, que pensar un poco en esa psicología, es decir, si tú no pudieses hacer nada, ¿qué harías? ¿Cómo lo afrontarías con tu hijo? Que le ves. Entonces dices, si algo te agarras a esa esperanza, te agarras a ese clavo ardiendo. Entonces, en respuesta yo creo que eso, es decir, tenemos que ofertar esa otra visión. Por eso que os digo, es decir, yo lo considero un servicio público. Y dices, ¿lo tengo que hacer yo o lo tiene que hacer la Consejería de Sanidad? Pues no lo sé, pero si la Consejería de Sanidad dice no puedo estar en todas estas cosas, pues lo mismo lo tenemos que hacer los de la calle, o los de la universidad, o los de las aulas. ¿Vale? Moitísimas grazas, José Ramón. A verdade é que foi unha charla moi interesante. Non nos quedamos con un mal sabor de boca, nin con tristura para nada, porque eu creo que a mensaxe de fondo é podemos facer cousas e todos podemos facer cousas e iso sempre é interesante. E a todo o mundo que estivo hoxe aquí connosco, tanto presencialmente como nas redes, e a todas as persoas que van a ver esta charla con posterioridade, o primeiro, dar as grazas e, en segundo lugar, recordar que dentro de un mes, o día 2 de marzo, hasta ahora estivemos con unha actividade moi intensa de unha charla por semana e agora empezamos unha fase un pouquiño máis relaxada e hasta o 2 de marzo non teremos unha futura sesión que será, en este caso, a cargo de Fernando Blanco, que nos vai a falar, bueno, pois un pouco de como se trasladan eses estudos científicos dos que falaba José Ramón hai un momento a prensa xeralista coas súas grandezas que o ten, porque dá a coñecer moitas cousas, pero tamén pois, coas súas limitacións e algunha que outra miseria que pode haber ou que pode xerar desinformación cando non se fai co suficiente tino. Non? Sobre ese trilerismo nas novas científicas falaremos o día 2 de marzo. Ata entón, moitas grazas e esperamos vervos aquí ese día.